El hombre conocido en la historia como Augusto Pinochet nació como Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en la ciudad de Valparaíso, la segunda ciudad más grande de Chile después de la capital, Santiago, el 25 de noviembre de 1915. Su padre, por quien fue nombrado, también se llamaba Augusto Pinochet. Era descendiente de un inmigrante francés del siglo XVIII que llegó a Chile desde Lamballe, en la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. Su madre era Avelina Ugarte Martínez, una mujer cuyos antepasados habían llegado a Chile desde la región vasca del noreste de España. Una gran parte de los primeros colonos de Chile vino de esta región. Ella y Augusto padre tuvieron varios hijos después de Augusto Jr., que fue su primer hijo. Gerardo nació en 1917, luego Avelina en 1918, María en 1920 y Luis en 1922. La relación de Augusto con su madre era particularmente cercana, y años después, incluso cuando ya era el gobernante de Chile, seguía visitándola cada mañana antes de ir a trabajar. También parece que adquirió su ferviente catolicismo romano de ella. Los Pinochet eran una familia de clase media de esa época. Como resultado, después de ser enviado al Seminario San Rafael en Valparaíso para su educación primaria, Augusto fue posteriormente inscrito en los Sagrados Corazones, una de las escuelas privadas más antiguas de Sudamérica, que se había fundado en 1837. Estudió allí desde 1928 en adelante. En la escuela le pusieron el apodo de «burro», supuestamente por su risa estruendosa, pero algunos sospechaban que era por su bajo rendimiento académico. Sus registros escolares revelan que era un estudiante promedio, no el peor de la escuela, pero muy lejos de ser un adolescente destacado. Se destacaba en matemáticas, pero le costaba pasar algunas otras materias. También aprendió a hablar un poco de francés y, como era típico en esa época en un país profundamente católico, aprendió una cantidad considerable de latín. Por lo demás, fue una infancia poco destacable, en la que no mostró ninguna afinidad particular por ninguna profesión en específico. Quizás no era de extrañar entonces que cuando terminó su tiempo en Sagrados Corazones, Pinochet se inscribió en la Escuela Militar de Chile, en la capital del país, Santiago. Fue el comienzo de una larga vida en el ejército que marcaría profundamente la historia del Chile moderno. Pinochet creció al final de un periodo de prosperidad sin precedentes en países sudamericanos como Chile. Durante la primera era de la globalización, más o menos entre 1870 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, países como Brasil, Argentina y Uruguay recibieron una gran cantidad de inmigrantes de Europa debido al crecimiento de la población en el viejo mundo de la industrialización y la mejora de los estándares de salud. A medida que esto sucedía, decenas de millones de europeos dejaron el viejo mundo para ir al nuevo. Como nación que mira hacia el Océano Pacífico en vez del Atlántico, Chile no se benefició tanto de esta migración, aunque sí llegó un número considerable de alemanes, croatas, irlandeses y otros inmigrantes. Sin embargo, el país se benefició enormemente del boom económico que ocurrió en toda América Latina en ese momento. En particular, se posicionó como el principal proveedor mundial de nitratos naturales, suministrando más del 80% del nitrógeno utilizado globalmente en fertilizantes y química agrícola. Como resultado de esta era de prosperidad, Chile entró en un periodo político relativamente estable. Conocido como la era parlamentaria, fue un tiempo en que el Congreso chileno controlaba en gran medida la política del país, en lugar de un ejecutivo presidencial demasiado poderoso. Aunque este periodo fue bastante exitoso, los primeros años de la vida de Pinochet vieron un aumento de las tensiones en Chile. La economía empezó a sufrir un gran golpe desde los años 1900 en adelante con el auge de lo artificial. Los nitratos redujeron el control de Chile sobre el mercado global. Este problema se agudizó especialmente a partir de mediados de la década de 1910, cuando la Primera Guerra Mundial llevó a muchos países a buscar fuentes alternativas. Además, al igual que en otras partes de Europa y América Latina, a finales del siglo XIX y principios del XX, Chile vivió la aparición de una política cada vez más polarizada entre la izquierda y la derecha, con la poderosa clase alta terrateniente apoyando políticas conservadoras, mientras que las clases medias y trabajadoras en ascenso preferían presidentes socialistas reformistas. Pero las cosas estallaron en 1924 durante la presidencia de Arturo Alessandri, cuando el ejército chileno dio un golpe de Estado y un oficial militar, Luis Altamirano, se convirtió en presidente.
Esto marcó el inicio de un periodo de inmensa inestabilidad en la política chilena. Durante gran parte del siglo XX, el país sufriría intervenciones y dominaciones intermitentes por parte de los militares, mientras la política se tornaba cada vez más inestable entre agrupaciones de izquierda y derecha. Todo esto se agravó por una situación económica que empeoraba, ya que Sudamérica fue golpeada por el crack de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión que le siguió. Aunque Europa y América del Norte eventualmente se recuperaron de la depresión, América del Sur se vio afectada de maneras que continuaron teniendo implicaciones para las economías del continente durante décadas después. La carrera temprana de Pinochet reflejó la de muchos de los dictadores militares de América Latina durante el siglo XX, ya que su vida fue en gran medida poco notable durante su juventud y hasta la mediana edad. Se especializó en geografía militar en la Escuela Militar de Santiago en los años 30 antes de graduarse como teniente segundo. Luego fue asignado a un regimiento ubicado en la ciudad de Concepción, en el centro de Chile, antes de tener una breve asignación en su ciudad natal, Valparaíso. A principios de los años 40 regresó a la Escuela Militar en Santiago para comenzar su entrenamiento avanzado y estudios como oficial. Durante esos años se casó con Lucía Iriart Rodríguez, con quien tuvo 5 hijos, 3 hijas, Inés, María y Jacqueline, y 2 hijos, Augusto y Marco. Los niños nacieron mientras Pinochet seguía subiendo de manera lenta pero constante en las filas del ejército chileno. A principios de la década de 1950, trabajaba como profesor en la escuela militar en la capital, habiendo forjado una reputación por su habilidad en el campo de la geografía militar, aunque cuanto de esto se basaba en alguna novedad en las ideas de Pinochet es muy discutible. En este sentido, es notable que cuando publicó algunos trabajos sobre literatura militar a finales de los años 60 y principios de los 70, gran parte de ello estaba plagiado. Finalmente, a mediados de la década de 1950, fue nombrado profesor en la Academia Militar en Santiago, una posición bastante importante que logró alcanzar a los 40 años. Pinochet estaba comenzando su ascenso en el ejército chileno en una época en que la política de Chile empezaba a estabilizarse de alguna manera. Después del caos de los golpes de Estado y la inestabilidad económica de los años 20 y principios de los 30, se estableció cierto orden a partir de mediados de los 30, ya que el papel del ejército en los asuntos civiles fue disminuyendo y se llevaron a cabo reformas. Estas a menudo combinaban una mezcla de políticas conservadoras y liberales, y como resultado, lograron avanzar para calmar la opinión pública en todas las clases de la sociedad chilena. La economía también se benefició de los esfuerzos por nacionalizar la industria del cobre, convirtiendo a Chile en el mayor productor de cobre del mundo, y por mucho, a mediados del siglo XX. Al mismo tiempo, se implementaron políticas económicas proteccionistas para impulsar la industria chilena a costa de los intereses externos, especialmente las corporaciones estadounidenses que operaban en América Latina. Sin embargo, también fueron años de cambios políticos, ya que Chile se encontraba dividido entre los partidarios de una marca conservadora de política y un enfoque más radical de izquierda, que abrazaba elementos del marxismo y se oponía al imperialismo americano en América Latina. Desde la década de 1950, estas divisiones se centraron en los esfuerzos por elegir a un presidente marxista y socialista del país en la figura de Salvador Allende, el líder del Partido Socialista chileno. El camino de Allende y el de Pinochet se entrelazarían en los años siguientes. La ascensión de Pinochet en las filas del ejército chileno continuó durante finales de los años 50 y principios de los 60. En 1956, fue uno de varios oficiales elegidos para supervisar una misión en la ciudad de Quito, en Ecuador. Este país sudamericano, más al norte, era uno de los menos desarrollados del continente, pero había tenido un reciente auge económico gracias a la expansión del comercio de banano. Como resultado, el gobierno llegó a un acuerdo con Chile, por el cual Santiago enviaría un grupo de oficiales a Ecuador para ayudar al país a desarrollar su primera academia militar. Pinochet pasó 4 años y medio trabajando en esta misión en el extranjero, pero valió la pena. A principios de los años 60, le dieron el mando de su propio regimiento de vuelta en Chile por primera vez, y en 1963 lo nombraron subdirector de la Academia Militar en Santiago. A finales de los años 60, cuando Pinochet estaba en sus 50, lo promovieron de nuevo, primero como jefe de Estado Mayor de la Segunda División de Ejército, y luego como intendente militar de la provincia de Tarapacá en el norte de Chile, donde tenía el mando de la Sexta División de Ejército. Esta era una posición importante dentro de la jerarquía militar que había logrado alcanzar,
Pero pocos habrían creído que el hombre que llegó a Tarapacá en 1969, poco más de 4 años después, estaría al mando del Estado chileno. Pinochet podría haber seguido siendo solo una figura militar de alto rango en Chile, una prominente, pero de la que el mundo en general habría sabido poco, si no hubiera sido por el resultado de las elecciones presidenciales chilenas de 1970. Ese año, el marxista Salvador Allende, quien se había postulado sin éxito como candidato del Partido Socialista en los años 1952, 1958 y 1964, se postuló como candidato de la Coalición de Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda y grupos socialistas. La elección fue muy reñida, en la que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética mostraron un gran interés y tuvieron un papel activo. Al final, ningún candidato ganó una mayoría clara, pero Allende salió victorioso, con casi 40.000 votos más que su oponente conservador de derecha, Jorge Alessandri. Así fue como Chile eligió a un marxista como jefe de Estado de una nación sudamericana por primera vez. En los meses que siguieron, Allende inició un programa de reformas radicales, tratando de aumentar el control del gobierno sobre sectores de la economía, especialmente a través de la nacionalización continua de la industria minera, así como reformas educativas y cambios en la tributación y distribución de la riqueza. Esto lo llevó rápidamente a un conflicto con el Congreso, donde los socialistas no tenían mayoría. Mientras tanto, Estados Unidos observaba, esperando la oportunidad de intervenir para sacar a este peligroso socialista del poder en Chile. Washington también impuso sanciones económicas para intentar dañar la economía chilena y hacer que el gobierno de Allende fuera impopular. Para 1973, había un gran descontento con el gobierno de Allende en Chile, debido a la grave inestabilidad social y política que persistía en todo el país y la incapacidad del gobierno de Allende para enfrentar el problema sin un mayor control sobre el Congreso. En particular, el desempleo y la inflación estaban disparándose mientras las sanciones de Estados Unidos contra Chile afectaban duramente la economía del país, y este fue el ambiente en el que se derrocaría la administración de Allende y se establecería una junta militar en Chile. Eso llevaría a Pinochet al poder, pero quizás era un individuo muy peculiar para encabezar la oposición al gobierno de Allende. Después de todo, había sacado bastante provecho de la gestión de Allende. En enero de 1971, Pinochet había sido ascendido una vez más, esta vez para convertirse en general de división y comandante general de la guarnición del Ejército de Santiago, una posición muy significativa en la capital chilena. Sin embargo, una nueva promoción ocurrió rápidamente tras el asesinato del exministro del Interior, Obras Públicas y Finanzas, Edmundo Pérez Zujovic, por terroristas de izquierda mientras conducía por Santiago en junio de 1971. En respuesta a esto, Allende impuso un toque de queda militar en la capital y nombró a Pinochet para que tuviera la autoridad militar suprema tanto en la capital como en la provincia circundante. En los meses que siguieron, Augusto demostró lo que parecía ser una firme lealtad a Allende al reprimir con fuerza las protestas contra el presidente. Allende nombró a Pinochet jefe del Estado Mayor del Ejército chileno en 1972, uno de los cargos militares más altos del país. Pero apenas un año después, Pinochet sería uno de los líderes del golpe que derrocó a Allende. El golpe de Estado en Chile ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Fue iniciado por una amplia coalición de altos oficiales de diversas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas y los servicios de policía en respuesta a las múltiples crisis que enfrentaba el país con el gobierno de Allende. También contaba con el apoyo del gobierno de Estados Unidos que estaba en contra de cualquier régimen de izquierda en América Latina en el contexto de la Guerra Fría. No está claro el nivel de implicación de Pinochet en la planificación, pero lo que es evidente es que había sido nombrado comandante en jefe del ejército chileno el 23 de agosto de 1973, menos de 3 semanas antes de que se iniciara el golpe. Más tarde, los líderes de la Junta Militar afirmarían que el golpe militar se inició en otoño de 1973 con el objetivo de evitar que Allende lanzara un golpe militar. En este contexto, se decía que Allende y sus seguidores en el gobierno habían decidido que la mejor manera de poder gobernar de forma más efectiva era lanzar lo que se llamó el Plan Z, en el que tomarían un mayor control sobre el Congreso y las Fuerzas Armadas, y así podrían implementar un programa de políticas más coherente que lo que el estancamiento político de principios de los 70 permitía. Hasta el día de hoy no está claro si hay algo de verdad en estas afirmaciones sobre el Plan Z. Cuando se llevó a cabo el 11 de septiembre, el golpe fue un éxito rotundo. A las 7 de la mañana, la Armada chilena capturó el puerto de Valparaíso, la principal base naval del país.
Pronto comenzaron a cerrar carreteras alrededor y se tomaron las redes de televisión, radio y otros medios de comunicación masiva. Luego quedó claro el involucramiento de la Fuerza Aérea, ya que otras estaciones de comunicación que habían resistido fueron bombardeadas. Como resultado, para cuando Allende y sus ministros se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo más tarde esa mañana, no pudieron comunicarse con el país ni con elementos dentro del ejército que no estaban involucrados en el golpe. A las 8:30 de la mañana, los líderes del golpe declararon que la presidencia de Allende había terminado y a las 9 de la mañana ya habían tomado el control de todas las principales ciudades, excepto del centro de Santiago. A Allende ahora le aconsejaron huir del centro de Santiago y reagruparse, lo que habría sido el comienzo de una guerra civil, pero él rechazó ese consejo, aunque seguía decidido en no renunciar a su cargo constitucional. Al mediodía, las Fuerzas Armadas se habían acercado al Palacio Presidencial y poco después del almuerzo, en lo que fue uno de los golpes de Estado más eficaces y despiadados de la historia moderna, sus líderes pudieron declarar que Allende estaba muerto y que tenían el control firme del país. No estaba nada claro, mientras se asentaba el polvo de los eventos de la mañana y la tarde del 11 de septiembre de 1973, exactamente quién estaba ahora al mando de Chile. Y la respuesta, por un tiempo, fue que ninguna persona individual lo estaba. Como ocurrió en varios otros países sudamericanos durante esta era de golpes militares, se estableció una junta en la que un consejo de los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas gobernaría en cooperación. En Chile, esto estaba compuesto por el general Pinochet, que era el recién nombrado comandante del ejército chileno, el almirante José Toribio Merino, que estaba a cargo de la Armada, el general Gustavo Leigh, que controlaba la fuerza aérea del país, y el general César Mendoza, comandante de la Policía Nacional, los Carabineros. Esta junta gobernó durante los siguientes 15 meses, dirigiendo Chile como una nación en estado de emergencia. Se impusieron toques de queda estrictos y ley marcial de forma intermitente. Los opositores al régimen fueron arrestados y mantenidos sin juicio, a menudo torturados o asesinados, y se implementaron varias otras medidas de emergencia. Sin embargo, con el tiempo se decidió un nuevo acuerdo, donde los 4 miembros de alto rango de la Junta serían nombrados presidentes de Chile de manera rotativa. La base era que cada uno servía un término de 12 meses antes de ceder el cargo al siguiente comandante. Pinochet tuvo su turno primero en diciembre de 1974, cuando se convirtió en el primer presidente del país tras el golpe de Estado. No entregaría el cargo por más de 15 años. Justo después del golpe y durante el primer año o 2 de su mandato, gran parte del enfoque del régimen estaba en consolidar su control sobre el país y aplastar cualquier forma de oposición de izquierda o socialista. A mediados de los años 70, decenas de miles de personas que estaban asociadas con el régimen o se sospechaba que lo estaban, fueron arrestadas. Muchos fueron detenidos por largos periodos, sin un proceso judicial adecuado y a menudo torturados o mantenidos en condiciones muy duras. Y estos eran los afortunados, ya que al final fueron liberados. Otros fueron detenidos y luego desaparecieron por completo, nunca más se les volvió a ver. Hubo miles de estos desaparecidos. Primero los llevaron a la Villa Grimaldi, un centro de detención e interrogatorio manejado por los servicios secretos chilenos, donde miles de opositores al régimen fueron detenidos en distintas épocas durante los años 70. Al menos 240 de los que fueron llevados ahí nunca más se volvieron a ver, y se supone que el régimen los ejecutó. Otros fueron trasladados a diferentes lugares en Chile donde los mataron, y hoy, más de 50 años después, no hay explicación de a dónde fueron a parar tantas personas. Pero se estima que al menos 3.000 personas fueron desaparecidas por el régimen. Gran parte del ascenso al poder de Pinochet y su control sobre el país durante casi 20 años debe verse en el contexto de la Guerra Fría. Desde el colapso de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba en los años 50 y el ascenso al poder del régimen comunista de Fidel Castro a las puertas de Estados Unidos, las administraciones sucesivas en Washington habían estado preocupadas por evitar el surgimiento de más regímenes socialistas en América Latina. Así que había apoyado activamente a regímenes de derecha en toda América Central y del Sur, y hacía la vista gorda ante las flagrantes violaciones de derechos humanos que cometían estos mismos regímenes, siendo el más duradero el de general Alfredo Stroessner Matiaudá, el dictador militar de Paraguay que estuvo en el poder por más de 3 décadas entre los años 50 y finales de los 80. En los primeros años del régimen de Pinochet, este movimiento cobró más fuerza en América del Sur cuando el dictador chileno lanzó la Operación Cóndor,
el nombre clave para un acuerdo entre varias dictaduras de Sudamérica para cooperar entre ellas en sofocar la democracia en sus países, pisotear los derechos humanos y llevar a cabo campañas de terror estatal y asesinato. Todo esto se haría con la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Para muchos chilenos, el cambio de régimen en 1973 se marcó por la desaparición de un familiar o la detención de alguien que conocían durante meses o años sin un proceso judicial. Pero para la mayoría de los chilenos, la señal más evidente de la situación alterada en Chile fue una serie impresionante de reformas económicas y cambios que implementó el régimen de Pinochet en los años 70 y hasta los 80. Como hemos visto antes, Chile a menudo había preferido gobiernos de izquierda en las décadas pasadas, especialmente el de Allende. Como consecuencia, el país había tendido a favorecer políticas que se inclinaban hacia el socialismo, sobre todo la proliferación de sindicatos y la nacionalización de servicios e industrias. Un elemento particularmente notable de esto fue la nacionalización de la industria del cobre que anteriormente había estado dominado por compañías mineras estadounidenses como la Anaconda Copper Company y la Kennecott Copper Corporation. La nacionalización de las principales minas del país, las tres más grandes eran Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, que estaban mayormente controladas por estas empresas americanas, comenzó en los años 50 y fue finalmente completada por el gobierno de Allende. Este fue solo uno de los muchos signos visibles de las políticas económicas de izquierda de Chile en las décadas previas al golpe de 1973. El régimen de Pinochet rápidamente se puso a revertir la tendencia de izquierda en la economía chilena a mediados de los años 70. Durante ese tiempo, se estableció una política que buscaba maximizar el potencial económico del país eliminando cualquier forma de proteccionismo o control estatal, favoreciendo que las empresas privadas tuvieran el mayor papel posible en el mercado libre. Así, se privatizaron servicios del Estado, se redujeron drásticamente los esfuerzos del gobierno para regular grandes empresas y se permitió la entrada de compañías estadounidenses y de otros países que habían sido prácticamente excluidas como los que venían del país bajo el régimen de Allende, o habían salido por su propia iniciativa. Fueron reinvitados a regresar a Chile. Gran parte de esto se debía al contexto económico internacional más amplio. Pinochet primero adoptó esta política, que se ha etiquetado como una forma de terapia de choque económico en 1975. La situación económica global había recibido un golpe brutal en el año y medio entre el golpe de septiembre y la adopción de esta nueva plataforma económica, como resultado de la crisis energética que siguió a la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, cuando Egipto y otras naciones árabes fueron a la guerra contra Israel para recuperar la península del Sinaí. Después de eso, Arabia Saudita lideró un gran embargo contra naciones occidentales como Estados Unidos, lo que impactó necesariamente en la economía del mundo occidental en general. Chile se vio particularmente afectado, ya que ya estaba sufriendo de una gran inflación y otros problemas económicos bajo Allende. En consecuencia, Pinochet y sus asesores decidieron adoptar este programa económico radical en Chile para frenar el caos económico allí. A partir del 1975 no solo se permitió que los especuladores extranjeros volvieran a Chile, sino que también se les animó a regresar, especialmente a grandes empresas como Dow Chemical, Firestone e ITT, que habían sido prácticamente expulsadas del país por el gobierno de Allende después de que éste nacionalizara sus activos en Chile. También se invitó a organizaciones internacionales, sobresaliendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el régimen de Pinochet consiguió grandes préstamos para financiar un programa de redesarrollo nacional. Las industrias y recursos que habían sido nacionalizados durante el gobierno de Allende y algunos de sus predecesores también se subastaron al mejor postor privado. La única área en la que el régimen de Pinochet resistió la presión para reprivatizar los intereses empresariales chilenos fue en la industria del cobre. La minería del cobre representaba una gran parte de las exportaciones chilenas, según algunas estimaciones, más del 30% durante el régimen de Pinochet, y hasta un 5% de toda la actividad económica del país. Los beneficios de seguir manteniendo la industria bajo control nacional cuando Pinochet llegó al poder significaron que el deseo ideológico de privatizarla nuevamente fue resistido. Además, el régimen de Pinochet estableció Codelco, una nueva empresa estatal para supervisar la enorme industria nacional de minería de cobre. Todo esto representó el primer gran intento en el mundo de introducir lo que se conoce típicamente como reformas económicas neoliberales, las cuales rechazaron la escuela económica keynesiana que había dominado la economía occidental desde los años 30.
Estos se asocian más comúnmente con haber surgido en el Reino Unido durante los gobiernos de Margaret Thatcher en los años 80 y su contemporáneo como presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El legado de estos cambios económicos neoliberales todavía es tema de un intenso debate. Por ejemplo, muchos afirmaron que las reformas orientadas al libre mercado, como las que introdujo el gobierno de Pinochet en los años 70, ayudaron a terminar con las crisis económicas a corto plazo y comenzaron a elevar el nivel de vida de muchos chilenos en los años 80. Pero como en muchos otros países donde se introdujeron estas reformas, muchos sostienen que a largo plazo tienden a debilitar el poder fiscal del propio Estado, mientras benefician a las grandes empresas. Además, se podría argumentar que a la larga la desigualdad de riqueza entre los ricos y los pobres en la sociedad tiende a aumentar en los países que han adoptado programas económicos neoliberales. En el caso de Chile, esto parece haberse comprobado hoy. Tan reciente como en 2019, estallaron protestas en todo Chile por los niveles históricos de desigualdad en el país que se pueden rastrear. De vuelta a las políticas que se implementaron inicialmente durante el régimen de Pinochet. Todos estos cambios económicos estaban ocurriendo mientras Pinochet consolidaba su control sobre Chile. Después del golpe de 1973, había un acuerdo que, una vez terminara el periodo inicial de estado de excepción y emergencia política, la presidencia rotaría entre las principales figuras de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea y los servicios de policía, con Pinochet supuesto a estar en el cargo solo 12 meses antes de entregar el poder. Pero esto nunca pasaría. Una vez que se instaló como presidente, consolidó su control sobre el poder durante la segunda mitad de los años 70, dejando de lado a muchos de sus rivales y otorgándose cada vez más poderes. Gran parte de esto involucró un uso hábil de la propaganda. Por ejemplo, se revivió el rango de capitán general de Chile. Este cargo solo había sido ocupado por Bernardo O'Higgins, el hombre conocido como el Libertador de Chile y que había sido la figura más influyente en la Guerra de Independencia de Chile durante la década de 1810 y principios de 1820. Ahora Pinochet buscaba asociarse con el legado de O'Higgins y presentarse como un nuevo héroe nacional. Su gorra militar estaba diseñada para ser más alta que la de otros oficiales, y en un país que era profundamente católico, se desarrolló un culto religioso que lo proclamaba como un visionario guiado tanto por Dios como por la Virgen María. A medida que este culto a la personalidad creció a finales de los años 70, y los enemigos de Pinochet se fueron debilitando, proliferaron estatuas que lo representaban en una pose casi de santo. Algunos estaban en las plazas, otros como estatuillas que se recomendaba tener en casa. Gigantografías del comandante militar adornaban los lugares públicos. Todo esto fue posible porque el ejército chileno era uno de los más disciplinados de Sudamérica y había poco espacio para que surgieran competidores por el poder. Además, los servicios de policía secreta, que se habían desarrollado en las semanas posteriores al golpe de 1973 para eliminar a los partidarios del gobierno de Allende y a socialistas destacados, ahora se estaba utilizando igual de frecuentemente para vigilar a individuos dentro del gobierno que pudieran estar tramando algo en contra del dictador. En lugar de haber un amplio aparato burocrático con ministros y funcionarios públicos, la mayor parte de las operaciones diarias del gobierno quedaban a menudo en manos de personas que habían sido directamente designadas por Pinochet y sus asesores más cercanos. De esta manera, Pinochet estableció un régimen basado en la lealtad personal hacia él, en el que la doctrina anticomunista de la seguridad nacional se convirtió en la justificación para una severa represión política. Todo esto se formalizó en 1980 cuando Pinochet convocó un referéndum constitucional para implementar la primera nueva constitución de Chile desde 1925. La nueva constitución propuesta le daba al presidente de la República amplios nuevos poderes, un claro intento de Pinochet de afianzar su control sobre el país, mientras que la Junta Militar, que había seguido ejerciendo una gran cantidad de poder legislativo años después del golpe de 1973, iba a ser en gran parte disuelta. La opción para los votantes era clara. ¿Querían una continuación del régimen de Pinochet con más poderes para el presidente? Si era así, Pinochet sería nombrado para un nuevo periodo de 8 años, después del cual se realizaría un nuevo referéndum a finales de los años 80 para decidir qué pasaría después. El resultado, cuando se realizó el plebiscito sobre esta nueva constitución el 11 de septiembre de 1980, parecía concluyente a simple vista. El 67% de los votantes aprobó la nueva constitución y que Pinochet se quedara en el poder por 8 años más. Sin embargo, el resultado fue inmediatamente disputado por los opositores del régimen,
quienes afirmaron que hubo un fraude electoral significativo. Si esto era cierto o no nunca se ha determinado concretamente. De todos modos, el resultado fue el mismo. El 11 de marzo de 1981, la nueva Constitución entró en vigor y con ella Pinochet comenzó un nuevo mandato de 8 años como gobernante de Chile. La gestión de Pinochet durante los años 80 fue más problemática desde el principio. El programa de reformas económicas que se había adoptado en 1975, a pesar de estar orientado al mercado y pedir un aparato gubernamental más delgado, sin embargo, se vio un gran aumento en el endeudamiento del régimen de Pinochet, principalmente para pagar bienes y servicios. Durante un tiempo, todo esto dio buenos resultados. En 1975, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en Chile cayó un 13%, la producción industrial se desplomó más del 20% y el desempleo estaba cerca del 20%. Todo esto fue resultado de la crisis económica que comenzó en los años 60 y empeoró considerablemente bajo Allende, ya que Estados Unidos impuso enormes sanciones a Chile. Además, la inflación en Chile había superado el 350% en 1974, convirtiéndose en el país más afectado del mundo en este sentido en ese momento. Sin embargo, a finales de los años 70, las reformas propuestas por los Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos educados en la Universidad de Chicago, parecían estar dando buenos resultados, ya que el PIB comenzó a subir, la inflación cayó drásticamente y la tasa de desempleo también se estabilizó y empezó a bajar. Por ejemplo, después de un modesto aumento del PIB en 1976 de alrededor del 3,8%, el crecimiento del PIB se elevó a más del 10% en 1977 y luego se estabilizó en un promedio del 8% anual durante los siguientes años. Sin embargo, parte de este éxito se había logrado manipulando las tasas de cambio del peso chileno o asumiendo grandes deudas. A principios de los años 80, esto se volvió problemático ya que América Latina se sumió en una crisis de deuda más amplia. Esto ocurrió porque los países que habían pedido prestado fuertemente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a países como Estados Unidos ya no podían hacer frente a sus obligaciones, las tasas de interés sobre sus deudas acumuladas, ni hablar de pagar el capital. La crisis de la deuda en América Latina fue tan severa que sumergió al continente en lo que algunos economistas han llamado una década perdida. La experiencia de Chile no fue tan dura como la de algunos de sus vecinos, como Argentina, donde la crisis fiscal contribuyó en gran parte a la caída de la junta militar y la restauración de la democracia, pero aún así fue significativa. Por ejemplo, el PIB de Chile cayó un 11% en 1982 y la economía del país se contrajo en un 5% más en 1983. Después de eso, la situación se estabilizó un poco, pero las tasas de crecimiento solo promediaron alrededor del 5% durante el resto del mandato de Pinochet como presidente de Chile. Así, lo que algunos defensores de la teoría económica neoliberal han llamado un milagro económico en Chile, que comenzó con el mandato de Pinochet, no estuvo exento de altibajos. Más en general, la situación interna durante el segundo periodo de Pinochet como presidente mostró resultados mixtos para los chilenos comunes. A menudo, el PIB y otras formas de evaluar estadísticamente el desempeño económico ofrecen una visión sesgada, una perspectiva de cómo le va a la gente en el terreno. Por ejemplo, aunque la economía de Chile creció considerablemente durante los más de 15 años de la dictadura de Pinochet, los salarios en realidad disminuyeron en todo el país, aunque es difícil evaluar esto en términos reales ya que la inflación fue muy alta a principios de los años 70. Sin embargo, otros indicadores son más claros. En cuanto a los servicios nacionales de los que la gente pobre y de clase media suele depender, el desempeño del régimen de Pinochet fue deficiente. La financiación estatal para cosas tan cruciales como la vivienda, hospitales, escuelas y servicios básicos disminuyó. En general, entre un 20 y un 30% menos que a finales de los 80 en comparación con lo que eran a principios de los 70. Así que, aunque había mucha riqueza generándose en Chile y la economía estaba creciendo en general, esa nueva riqueza se estaba concentrando en manos de una minoría de empresarios y personas con altos ingresos, mientras que los intereses comerciales internacionales también se beneficiaron bastante del régimen de Pinochet. Un indicador de lo poco que muchos chilenos se beneficiaron de esta nueva creación de riqueza fue lo impopular que se volvió Pinochet entre la gente común para finales de los 80. A pesar de la creciente evidencia de sus abusos a los derechos humanos en casa, el régimen de Pinochet seguía disfrutando de buenas relaciones a nivel internacional.
especialmente con las principales democracias liberales occidentales durante los años 80. Mucho de esto debe verse en el contexto de la Guerra Fría. El régimen de Pinochet era visto como un aliado de Estados Unidos en un periodo de tensiones renovadas entre el mundo occidental y la Unión Soviética. Es notable en este sentido que la Operación Cóndor había buscado establecer un cono de estados pro-Estados Unidos en América del Sur que se oponían al crecimiento del socialismo en América Latina. Esta tendencia solo se intensificó en los años 80, ya que las tensiones crecientes entre el bloque soviético tras la invasión de Afganistán por parte de Rusia y la rivalidad por una nueva carrera espacial hicieron que América del Sur siguiera siendo un área de tensión geopolítica. En este sentido, aunque el régimen de Pinochet tenía un historial brutal con sus propios ciudadanos, prevaleció la política de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Curiosamente, esto llegó incluso al punto de que Estados Unidos financiara en parte la construcción de una extensión del Aeropuerto Internacional Mataveri en Isla de Pascua, para su uso efectivo como una base aérea estadounidense. Sin embargo, Pinochet se negó a asistir a la ceremonia de inauguración en 1987 después de que Washington le pidiera al presidente chileno que abordara de manera más concreta los problemas de derechos humanos en Chile. Pero a pesar de esas palabras vacías, el régimen de Reagan siempre estuvo dispuesto a hacer negocios con la dictadura en Santiago. No hay mejor ejemplo de esta miopía hacia el régimen de Pinochet entre las naciones occidentales que el caso de Chile y el Reino Unido en los años 80. El país de Pinochet comenzó a acercarse a Londres a finales de los 70 debido a los dos países que estaban desarrollando tensiones con Argentina al mismo tiempo. El gobierno de Pinochet había establecido primero lazos estrechos con la junta militar que asumió el poder en Argentina en 1976, pero en los meses siguientes, las tensiones crecieron por algunas reclamaciones en disputa sobre tierras a lo largo de las fronteras del sur de ambos países en Tierra del Fuego y el Canal Beagle, en el extremo sur del continente. Se evitó por poco una guerra abierta entre Chile y Argentina por esto a finales de los años 70. Pero en el caso de un segundo conflicto en el que Argentina estaba involucrada con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, estalló la guerra en abril de 1982. La Guerra de las Malvinas duró poco más de 2 meses, terminando con una victoria completa para los británicos, pero como resultado de esto, el gobierno de Thatcher en Londres amplió sus conexiones con el régimen de Pinochet. Así, Chile y Colombia fueron los únicos dos países sudamericanos que apoyaron activamente la posición del Reino Unido durante la guerra, absteniéndose en una votación sobre el conflicto realizada por los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una coalición de estados de las Américas. Mientras el gobierno de Pinochet también proporcionaba información extensa sobre los movimientos militares estratégicos de Argentina durante la guerra. En general, las relaciones exteriores del país bajo Pinochet fueron bastante comprometedoras para el mundo occidental. El conocimiento de la brutalidad del régimen era evidente, y aún así, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros continuaron tratando al dictador como un aliado cercano en un periodo geopolíticamente turbulento. Esto es particularmente curioso, ya que fue durante la década de 1980 que las acusaciones de que Pinochet era un líder fascista de tiempos modernos ganaron más fuerza en los círculos de oposición en Chile y en el extranjero. Gran parte de esta caracterización se debió a la clara naturaleza militar del régimen que él presidía. Pinochet estaba en la cima de esto, con una estructura militar rígidamente jerárquica que estaba modelada en el antiguo ejército prusiano del siglo XIX, cuyos oficiales actuaron como asesores de los chilenos en ese entonces, y que influenció tanto el desarrollo del régimen nazi en la década de 1930. Esto se simbolizaba aún más con el uso del término «mi general» por parte de muchos dentro del régimen de la administración y la población, más que como «presidente». Además, como hemos visto, se había cultivado un culto al líder en los años 70, con grandes carteles e imágenes y estatuas decorando los espacios urbanos por todo el país. Por lo tanto, había mucho que sugerir que el régimen de Pinochet se había vuelto fascista para los años 80, pero igualmente muchos académicos han estado ansiosos por sugerir lo contrario, señalando que el régimen de Pinochet se alineaba más con el tipo de dictador militar con el que países como Estados Unidos estaban ansiosos por hacer negocios durante la era de la Guerra Fría, que con cualquier otra cosa que se parecía a los fascistas de la Alemania nazi. Lo que está claro es que, aunque su título oficial era el de presidente de Chile, en los años 80 Pinochet era, sin duda, un dictador militar. A medida que se acercaba el final de los 80,
la cuestión de la salida de Pinochet del poder se volvió un tema importante en la política del país. La Constitución que se había votado en 1980 y que entró en vigor en 1981 permitía al presidente comenzar un nuevo periodo de 8 años de manera extraordinaria. En ese momento se entendía que, después de este nuevo periodo de 8 años, habría un nuevo referéndum, el cual se llevaría a cabo para decidir si Pinochet debería postularse para otro mandato o si debería haber una transición hacia un sistema más democrático. Para 1987, la oposición al prospecto de que Pinochet obtuviera un nuevo mandato estaba creciendo. Mucho de esto no se pudo sofocar. Así que, cuando presentó sus planes para un nuevo referéndum en 1988, uno que lo nombraría por 8 años más, desde 1989 hasta 1997, Pinochet también se vio obligado a ceder y legalizar los partidos políticos, algo que no había existido en Chile durante casi 15 años. Además, enfrentó llamados internacionales para permitir un mayor nivel de democracia en el país, especialmente del presidente Ronald Reagan de Estados Unidos y también del Papa Juan Pablo II, cuya influencia era considerable en un país profundamente católico. Antes del referéndum de 1988, una coalición de partidos políticos recién restablecidos, como el Partido Socialista y el Partido Radical, se unieron para formar una oposición coherente que hizo una campaña extensa por un voto en contra en el referéndum, para rechazar los esfuerzos de Pinochet por conseguir un nuevo periodo de 8 años. Al final, tuvieron éxito y cuando se celebró el referéndum el 5 de octubre de 1988, el voto del no ganó con el 56% de los votos. Es difícil decir si eso significa que el 44% de los votantes chilenos seguían apoyándolo en ese momento, o si hubo algún tipo de fraude electoral y la popularidad del dictador había caído mucho más. Lo que sí sabemos es que Pinochet intentó obstaculizar este impulso democrático. Varios organismos del Estado, incluyendo la policía y los servicios secretos, fueron movilizados para tratar de impedirlo, y para crear emergencias nacionales de bandera falsa que justificarían el abuso de poder del Ejecutivo. Cuando estas medidas fracasaron, Pinochet intentó usar las diversas ramas de las Fuerzas Armadas para anular el resultado del referéndum, pero incluso los líderes de la Junta de antes ya habían tenido suficiente. Como resultado, Pinochet se vio obligado a aceptar la demanda de otro referéndum en 1989, el cual llevó a la creación de un sistema para una campaña presidencial multipartidista más tarde ese año. Cuando se realizó en diciembre de 1989, el líder del Partido Demócrata Cristiano y un veterano reformista democrático, Patricio Aylwin, fue elegido. Así, Pinochet dejó el cargo de presidente en marzo de 1990, más de 16 años después de que el golpe de 1973 lo llevara a la cima del poder político en Chile. En los años siguientes a su salida del poder, Chile comenzó a regresar a la democracia que el golpe de Pinochet de 1973 había destruido tanto. El sucesor de Pinochet como presidente restableció las instituciones de la democracia y también formó una nueva Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que buscaba investigar los excesos de los años de Pinochet y dar cierre a un periodo muy oscuro en la historia de Chile. Esto fue similar a un proceso que se había llevado a cabo en Argentina unos años antes, en respuesta al final de su propia junta militar a mediados de los 80. Esta Comisión de Verdad y Reconciliación resultó en informes que detallaban la desaparición de miles de chilenos entre 1973 y finales de los 80, así como la detención ilegal de decenas de miles más, pero no tuvo repercusiones inmediatas para Pinochet, en parte porque la economía chilena seguía funcionando bien. Aunque si eso se debía a las reformas de su época o era un efecto secundario del boom económico global que vino después del fin de la Guerra Fría en los 90, es discutible. Así que Pinochet se quedó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas a pesar de la brutalidad de su régimen, y también lo nombraron senador vitalicio después de su mandato como presidente. Todo esto cambió en 1998. Ese año, Pinochet viajó al Reino Unido para recibir tratamiento médico por problemas de espalda, aunque también han surgido acusaciones, que nunca se han comprobado, de que estaba allí para negociar en secreto un trato de armas. Mientras estaba allí, Pinochet fue arrestado en octubre de 1998 basado en una orden de arresto internacional emitida por un juez español, Baltazar Garzón, bajo el argumento de que más de 190 ciudadanos españoles habían sido asesinados por el régimen de Pinochet en Chile durante su dictadura, incluyendo el asesinato de un diplomático español, Carmelo Soria. Así fue como Pinochet fue arrestado 6 días después de que se emitiera la orden de arresto en España.
Luego estuvo bajo arresto domiciliario durante 1 año y medio en Gran Bretaña, mientras el gobierno del primer ministro británico, Tony Blair, intentaba decidir qué pasos tomar a continuación. Durante su detención, se hicieron solicitudes por parte de la ex primera ministra Margaret Thatcher, cuyo gobierno había apoyado el régimen de Pinochet en los años 80, para liberar al exdictador, así como del expresidente estadounidense George Bush. Estas súplicas fueron ignoradas y en marzo de 2000, el gobierno del Reino Unido finalmente decidió extraditar a Pinochet de vuelta a Chile, donde se había llegado a un acuerdo para que se le juzgara por los cargos que contenía la orden de arresto internacional. En los años siguientes, en lo que fue el último periodo de su vida, la suerte de Pinochet osciló bastante. Esto se pudo ver cuando, a pesar de las ignominiosas circunstancias de su regreso a Chile tras la emisión de una orden de arresto internacional y su detención en Gran Bretaña por más de 1 año, fue recibido con vítores por sus seguidores a su regreso a Chile a principios de marzo del 2000. Claramente, el dictador todavía tenía una enorme base de apoyo en el país y hasta dentro del gobierno. Así que, apenas unos días después de su regreso a Chile, el Congreso aprobó una nueva medida para enmendar la Constitución chilena e imponer una disposición que decía que un expresidente como Pinochet no podía ser juzgado por sus acciones mientras estuvo en el cargo. Un increíble signo del apoyo que todavía tenía Pinochet se vio en la aprobación de la enmienda por una mayoría de casi el 80% de los miembros del Congreso. Sin embargo, este apoyo no llegó hasta el Poder Judicial y como resultado, en agosto de 2000, la Corte Suprema de Chile votó para acusar a Pinochet por la desaparición de decenas de opositores políticos durante las décadas de 1970 y 1980. Pero a principios de 2002, antes de que se pudiera llegar a un juicio, el caso fue desestimado una vez más, argumentando que el envejecido Pinochet, que ya tenía más de 80 años, no estaba en condiciones físicas ni mentales para enfrentar un juicio. Parecía que nunca sería juzgado completamente. En 2004, el caso del exdictador y presidente dio otro giro a principios de ese verano. La Corte Suprema de Chile volvió a revocar su fallo anterior y dijo que Pinochet iba a ser juzgado. Salió a la luz evidencia que sugería que había estado involucrado en un montón de actividades ilegales después de su mandato como presidente, sobre todo fraude bancario, lavado de dinero y tratos secretos de armas en los años 90. Esto, junto con informes que confirmaban que a pesar de su deterioro físico, el exdictador estaba mentalmente en buen estado, llevó a una nueva decisión de enjuiciar a Pinochet con varios crímenes. Lo más importante es que, en esta ocasión, además de los cargos por haber sido responsable de cientos de desapariciones, también fue acusado directamente de asesinatos específicos. Durante gran parte de los 2 años siguientes, enfrentó interrogatorios repetidos y a menudo estuvo bajo arresto domiciliario. Todo esto se complicó a principios de 2005, cuando las Fuerzas Armadas chilenas emitieron una aceptación formal y una disculpa por su papel en las atrocidades de la era de Pinochet. Sin embargo, Pinochet se mantuvo desafiante, afirmando que si tales acciones ocurrieron durante su mandato. Durante su largo mandato como dictador y presidente de Chile, simplemente no podía recordar que se hubieran orquestado tales actos. Pinochet ya era un anciano cuando fue arrestado y luego regresó a Chile para enfrentar un juicio. Por eso, siempre fue poco probable que pasara tiempo en la cárcel, pero incluso la vaga posibilidad de que eso sucediera se terminó en las últimas semanas de 2006. En la mañana del 3 de diciembre, el exdictador sufrió un infarto. Esto no lo mató, pero tuvo un revés tan grande que, a sus 91 años, nunca se recuperó. Le dieron la unción de los enfermos al día siguiente del infarto, aunque hasta el 10 de diciembre no murió de lo que se consideró insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. En señal de la continua división que su mandato como presidente provoca en todo Chile, estallaron eventos espontáneos en el país cuando se supo de su muerte, con algunos lamentando su partida y otros celebrando con alegría. El gobierno decidió no darle un funeral de Estado, aunque su cuerpo estuvo en una capilla ardiente en la Academia Militar de Santiago y las banderas ondearon a media asta en todo el país en los días que siguieron. Cuando fue enterrado unos días después, 60.000 personas asistieron a su funeral. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se negaron a permitir su entierro en propiedad militar, y como resultado, fue cremado y sus cenizas fueron devueltas a su familia. Chile ha avanzado mucho hoy en día comparado con el país que era en los años 60 y principios de los 70, y lo que se convirtió durante el régimen de Pinochet. La política del país se ha estabilizado tras los difíciles años de transición que siguieron.
La salida de Pinochet del poder hizo que el país oscilara entre gobiernos de izquierda y derecha. Actualmente, Chile se encuentra entre los 50 primeros países en el índice global de paz, por encima de naciones muy desarrolladas como Francia, Corea del Sur y Grecia. Además, tiene la tasa de homicidios más baja de cualquier país en las Américas, excepto Canadá, lo que lo convierte en uno de los lugares más seguros para vivir en el hemisferio occidental, especialmente si lo comparamos con la vida allá en los años 70 y 80. Económicamente, es una de las naciones más avanzadas de América Latina, ocupando el puesto 43 a nivel mundial en el índice de desarrollo humano y generalmente ocupando el primer lugar entre las naciones de Sudamérica en términos económicos. Por ejemplo, Chile tiene el Producto Interno Bruto más alto de cualquier país sudamericano y solo es superado por Uruguay en la mayoría de los indicadores económicos del continente. Sin embargo, Pinochet sigue siendo un personaje divisivo, con muchos que todavía creen firmemente que las políticas económicas de su régimen y otras medidas sacaron a Chile del abismo del socialismo radical en los años 70 y allanaron el camino para la economía moderna de Chile. No hay duda de que Augusto Pinochet fue una de las figuras más importantes en la historia de Sudamérica durante el siglo XX y es el individuo más significativo en la historia moderna de Chile. Esto es quizás aún más sorprendente considerando la forma poco espectacular en que ascendió en las filas del ejército chileno a lo largo de una carrera de 40 años hasta 1973, una carrera marcada por un ascenso constante pero nada notable. Su llegada al poder como dictador de Chile se debió más a que fue rápidamente promovido por el presidente Salvador Allende a principios de los años 70 y luego beneficiándose de un golpe de Estado que derrocó al mismo presidente en septiembre de 1973. Sin embargo, una vez que se convirtió en parte de la junta militar que llegó al poder tras el golpe del 73, mostró una determinación total por aferrarse al poder, lo que contrastaba mucho con su carrera anterior. En diciembre de 1974 se convirtió en presidente de Chile y estaba decidido a no soltar el control. Solo lo hizo una década y media después. Hay que decir que Pinochet tiene sus seguidores. Hubo mucha gente en su época y luego en Chile y más allá que lo vieron como una figura que guió al país lejos de un camino destructivo en el que parecía estar avanzando a principios de los 70. Y, de hecho, no se puede negar que la política y la economía de Chile habían estado plagadas de disturbios entre grupos de izquierda y derecha durante los años 60 y hasta principios de los 70. Además, había la posibilidad de que Chile hubiera caído en el campo socialista en la política global si no fuera por el golpe de 1973, un acontecimiento que creó enormes problemas económicos y políticos en muchos países del mundo, especialmente en Venezuela en tiempos recientes. Los partidarios de Pinochet argumentarían que él evitó esta caída e introdujo reformas económicas que allanaron el camino para que Chile se convirtiera en la nación más próspera de Sudamérica hoy en día. Muchos vieron el programa de reformas económicas promovido e implementado por los Chicago Boys en Chile desde 1975 como tan exitoso que inspiró a Margaret Thatcher y Ronald Reagan a empezar a implementar medidas similares en el Reino Unido y Estados Unidos en los años 80. Sin embargo, incluso si se tiene esta opinión, no se puede negar la brutalidad del régimen de Pinochet. Aunque los golpes de Estado nunca son pacíficos, la forma en que la Junta y luego Pinochet como presidente persiguieron a los opositores ideológicos del nuevo gobierno fue especialmente sanguinaria. Durante los años de Pinochet en el poder, y especialmente en la década de 1970, decenas de miles de personas fueron detenidas por el gobierno sin ninguna base legal en Chile. Muchos fueron torturados o mantenidos durante meses sin justificación, mientras que al menos 3.000 personas fueron efectivamente asesinados por el Estado, aunque se les conoció como los desaparecidos, ya que simplemente desaparecieron de la sociedad chilena sin dejar rastro de a dónde habían ido. Gran parte de esto fue instigado por la Operación Cóndor, un programa de terror estatal que fue orquestado por el régimen de Pinochet y que influyó en el comportamiento de las dictaduras militares en los países vecinos de América del Sur. Y todo esto ocurrió mientras Pinochet y su familia se enriquecían a costa del Estado que él decía servir. Al final, lo que Pinochet buscaba era poder y engrandecimiento personal, y lo hizo con una brutalidad feroz. ¿Qué opinas de Augusto Pinochet? Fue uno de los dictadores más brutales del siglo XX, que se llenó los bolsillos a costa de los chilenos comunes y persiguió a su propia gente, o se le puede redimir un poco por sus políticas internas más exitosas. Déjanos tu opinión en los comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por ver.